Bueno, pues buenos días a todos. El broche de oro de estas jornadas RIUL, aunque no del Festival Palabra, nos lo conceden los autores Ismael Martínez Biurrun y José Luis Pascual en esta sesión matutina de domingo que hemos titulado La palabra ausente. Y preguntaba, ¿no? ¿Qué significa esto de la palabra ausente? Si la palabra tiene la capacidad de ausentarse. Solo veo así, de un rápido vistazo, dos opciones. La primera, en efecto, la palabra puede ser ausente porque pensamos que en verdad ha dejado de estar ahí. O porque hemos decidido ignorarla por la incomodidad de su gesto, de su postura, de la sensación que nos produce. La segunda, la lectura de esta palabra ausente, es sin duda la que deja el recuerdo, la que aparenta la memoria, el dolor de los que ya no están, aunque no observado desde un punto de vista melancólico, nostálgico, sino muy al contrario, enclaustrada esta ausencia en la persecución vengativa del fantasma del pasado. Estas dos son las líneas que tratan respectivamente las obras que hoy introducimos en esta sesión: Duración de un fantasma, de Ismael Martínez Biurrun, y Conocerás el mar, esa ancha tumba, de José Luis Pascual, autores cuyas poéticas paso a presentar brevemente a continuación. A Ismael Martínez Biurrun, profesor de escritura creativa, se le ha reconocido como uno de los referentes del thriller, de lo fantástico y del terror en España. Ganador de numerosos galardones como el premio Nocte, el Celsius o el Kelvin 505, ha contribuido en antologías de cuento, entre las que destacó Aquelarre por incluir su relato Medusas, que sobresale no solo por tratarse en opinión de una servidora, de uno de los mejores cuentos de terror actuales que por supuesto os recomiendo, sino también por la presencia ineludible de estos animales, de las medusas, y sobre todo por la intranquilidad del ambiente que se respira, por el desasosiego ante un pasado ominoso, características ambas que comparte con otras de sus obras posteriores. Entre ellas, su penúltima novela, Solo los vivos perdonan, incorpora en un entorno siniestro la intromisión del sueño en la realidad, de la realidad en el sueño, conjuntados ambos con encuentros fantasmales. Es precisamente este último dato el que me lleva a introducir Duración de un fantasma, como novela en la que precisamente lo que puede durar un fantasma en el mundo de los vivos es equivalente a la duración del dolor tras la muerte, del peso de la memoria, del recuerdo de los fallecidos, que encuentra en el tópico de este monstruo, del fantasma, la venganza que persigue y que atenta en el presente contra unos hijos criptofásicos que han generado su propia mitología. José Luis Pascual, por su parte, es director de la revista de divulgación de literatura y cine de género Dentro del Monolito y coordinador del club de lectura homónimo y de las antologías de relatos T. Errores. Sus relatos han sido publicados en revistas como Nictofilia, Penumbria, Tentacle Pulp, Círculo de Lovecraft, Revista Tartarus, entre otras, y en antologías de cuento como Orgullo Zombie, en su primera, segunda y quinta edición, Donde la noche crece, publicado en Escuela de Imaginadores, y Capitalipsis, Pecados Capitales, publicado en Dos Cabezas, entre otras. Ha sido finalista del concurso de relatos de la cadena SER, Negra y Criminal. En su reciente libro de cuentos, Conocerás el mar, esa ancha tumba, José Luis Pascual nos atrapa bien desde los tópicos de la brujería, de la presencia inocente de una muñeca de trapo, hasta arribar al asesino en serie que se bebe a los niños que navegan en una taza. El no poder escapar de la autoridad, de la enfermedad, de nuestros miedos atávicos, entre los que destaco nuestro miedo a lo desconocido, a lo que siempre ha estado ahí, latente, oculto, se conjuga con el misterioso resplandor azul marino que une las mesas de los trabajadores de una empresa, con los puntos que no cesan de crecer en el lavabo, o con un inenarrable nacimiento animal. Se nos presentan mundos enclaustrados en la barrera de lo extraño, aunque en ocasiones empapados de un enrarecido ambiente especulativo, en el que quizás un hombre vestido de gris no deje de otearnos, de llamarnos por un nombre que no es el nuestro, o que acaso sí lo es. No perdamos más tiempo y adentrémonos junto a los autores y mi amigo y compañero Carlos Andrés López Duque en lo oscuro, en la sospecha de lo real, aunque sobre todo en esa palabra ausente y en sus más que posibles e infinitos significados. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en esta tarde. Gracias a los escritores y a mi compañera Carmen, por supuesto, y a la profesora Natalia, que me ha permitido estar hoy, el día de aquí. Bueno, justamente Carmen empezaba hablando de dos de los componentes de esta última charla, que era la palabra ausente y, por otra parte, la palabra y el misterio. Pensaba mencionar un poco la idea del ausente, pero ya está más que mejor dicho. Entonces quisiera, con dos pequeñas citas de ambos, introducir esa idea quizá del misterio de la que han venido a hablar hoy aquí, por eso han elegido esta temática. Empezaré con José Luis Pascual. Los pinares son océanos blancos, mecidos por fuerzas que van más allá de nuestro entendimiento.
Con estas líneas empieza este gran libro de cuentos que es Conocerás el mar, esa ancha tumba, y se nos abre una puerta, como ya se ha anunciado en el prólogo, hacia el ámbito del misterio. Por otra parte, en la novela de Björrum encontramos: era el rostro sagrado del misterio, era la lengua retorcida de Dios que le dedicaba una mueca. En este punto, dentro de la novela, uno de los personajes centrales está, digámoslo así, confrontando ese gran fantasma del pasado y nos anuncia entonces Björrum el misterio como una deidad. Entonces quisiera, antes de empezar de lleno, hablando un poco con ambos de esas motivaciones que los llevaron a elegir el misterio en su relación con la palabra para el día de hoy. Bueno, hola. Sí. Gracias, Carmen. Gracias, Carlos. Bueno, el misterio es como un concepto que me persigue un poco obsesivamente, y a la hora de traerlo aquí no quería, o sea, tiene como muchas acepciones, ¿no? Es una palabra muy polisémica, y parece que los autores de género fantástico y tal siempre hablamos de un misterio relacionado con lo siniestro, con lo oculto, ¿no? Que quizás es el significado más evidente, ¿no? En realidad yo estaba pensando en un misterio un poco más general, en el sentido casi del acto de escribir, el acto de contar una historia, en gran medida supone para el autor un salto de fe, digamos. Tú construyes unos personajes, creas una historia, pero tampoco sabes exactamente qué va a suceder ni por qué va a suceder, ¿no? Al menos es una idea que a mí me obsesiona un poco. Además, como soy profesor de talleres de escritura y demás, y siempre se les dice a los alumnos, a la gente que está intentando adquirir técnicas de escritura y tal, pues que es muy importante, por ejemplo, tener claras las motivaciones de los personajes, ¿no? Y en realidad yo siempre me he sentido un poco falso, un poco traidor al hacer estas indicaciones, porque yo escribo muchas veces, o siempre, sin entender del todo a los personajes, ¿no? Yo creo que para mí, digamos que en el centro de todos mis personajes hay como un agujero de misterio, ¿no? De que yo mismo no entiendo por qué hacen lo que hacen, y tampoco, por lo tanto, tampoco sé muy bien hacia dónde va a ir la historia, ¿no? Es algo que me preocupaba un poco, pero leí hace poco un ensayo de una colección de artículos de Flannery O'Connor que se llama Misterio y Maneras, y que me tranquilizó mucho, ¿no? Porque ella insiste justo en esto, ¿no? Ella dice que la tarea del escritor es hablar del misterio a través de las maneras. Cuando ella dice maneras se refiere un poco a lo superficial, ¿no? Es como una forma de traer lo profundo a la superficie. Y ella dice una cosa que me gusta mucho, y es que el momento crucial de un cuento, digamos, lo que hace que un cuento sea interesante, normalmente es un gesto, es una acción que hace el protagonista, y que tiene que ser, por un lado, inesperada, y por otro lado, tiene que estar de acuerdo que ser coherente con el personaje, pero de alguna forma también tiene que rebasar la personalidad del personaje. O sea, digamos que el equilibrio, el punto más difícil a la hora de construir estas historias de una forma un poco viva y tal, para mí es justo eso, ¿no? Creas un protagonista, lo llevas a determinada situación límite, en el caso de nuestras historias, y de repente, como dice Flannery O'Connor, es como que sus cuentos siempre tratan de un personaje que avanza por el territorio dominado por el demonio y se encuentra en una situación en la que se le plantea una acción de gracia, que llama ella, que es como una decisión que para ella misma, para el propio protagonista, puede ser inesperada, pero que de alguna forma conecta con una verdad, algo que está muy dentro de su cabeza, de su inconsciente, de su pasado y tal, y tiene un sentido, aunque no sea un sentido claro. O sea, digamos que es un poco... O sea, es una faena, porque en los talleres de escritura tú no puedes decirles este rollo a los alumnos, porque es como que no es práctico, no pueden traducirlo en nada, es como déjate guiar por la intuición, ¿no? Tú crea un personaje que tenga... o sea, no pretendas saberlo todo de tu personaje, no pretendas que todas sus acciones están justificadas. Sabes que dentro del personaje siempre va a haber un fondo de misterio, y simplemente ponlo en situaciones límite y a ver por dónde sale, así si tu personaje realmente se revela en esas acciones, en esas decisiones, y te lleva hasta el final de la historia de una forma inesperada, ¿no? En definitiva, por cerrar,
Para mí el concepto del misterio es fundamental a la hora de escribir, no ya porque abordemos temas más o menos sobrenaturales o misteriosos literalmente, sino por cómo funciona el propio mecanismo de la creación de personajes, ¿no? Es un poco la idea que me obsesiona. Bueno, yo en cuanto al misterio, bueno, quería dar las gracias primero a la universidad, a Natalia y a la editorial, porque bueno, al ser mi primera obra de narrativa estoy un poco flipando con lo que me está regalando este libro. Y me gusta todo lo que ha comentado Ismael porque yo también soy escritor intuitivo, digamos, y yo creo que los personajes muchas veces están sobrevalorados. El trabajar tanto un personaje, de hecho mi exposición trataba sobre la palabra ausente, porque creo que muchas veces tiene más fuerza lo que no se dice que lo que se dice. Tú puedes definir a un personaje por sus acciones, pero también por sus inacciones, por algo que está sucediendo alrededor de él, pero no hay que contarlo. Yo entiendo que a lo mejor en novela hay que desarrollar más, pero en cuento creo que tenemos que ceñirnos a la palabra certera y obviar un poco cosas que a lo mejor pueden distraer o que yo opino que no son necesarias. Por eso, características del personaje o incluso de la propia trama, yo soy muy dado a obviarlas o a ausentarlas. Como digo, en cuanto al proceso creativo, a mí me pasa igual que a ti. Yo, casi todos los escritores que conozco tienen claro cuando empiezan a escribir algo el final, el inicio del final. Yo no. Yo empiezo a escribir, yo no sé dónde me va a llevar la historia, aunque sea un cuento corto, y me parece que ahí hay cierto misterio porque de alguna manera te vienen las ideas de algún sitio que tú mismo desconoces, incluso te llega a sorprender. Y bueno, en cuanto al misterio sería un poco esto. Bien, muchas gracias. Claro, de alguna manera cuando haces una pregunta como esta, y lo expresaba Ismael, estás abarcando un amplio campo de posibilidades en términos de sentido, más si pensamos en el ámbito de la creación. Y es por ello que han hablado incluso de algo que quisiera destacar, aunque esa pregunta no era que ya la han respondido, y en relación con una capacidad especial que hay en ambos, y otros autores me lo han comentado igual, el profesor David Rodas entre ellos, para la creación de personajes que no son personajes solo de papel, sino que tienen vida, como ambos de alguna manera han expresado, y los dejan un poco vivir, y ahí alberga también ese misterio. Pero entonces hay algo que siempre se discute un poco, que tiene unas posibilidades de debates en relación con lo que el canon más clásico, más conservador podríamos decir, tiene en términos de la consideración de lo fantástico. Y es, digamos, esa noción de que es una literatura de evasión o que nada dice de nuestra realidad. Yo justamente, leyendo ambas obras en especial, tanto el libro de cuentos como la novela, veo que si bien están situadas casi en gran medida en el ámbito de lo sobrenatural, no dejan de estar también muy cercanas y sentirse muy cercanas precisamente de nuestra realidad cotidiana actual incluso. Entonces quisiera que me hablaran en ese sentido un poco, por favor, sobre cuál es su posición en cuanto a esa relación entre lo fantástico y la realidad y de cara a esa crítica que menosprecia un poco el canon a lo fantástico. Normalmente cuando me preguntan, a veces amigos o familiares, que por qué escribo fantástico y terror y tal, tengo como dos respuestas, ¿no? Una que es como la medio interesante y otra que es la sincera. La sincera es que escribo esto porque es lo que leía cuando empecé a leer, leía este tipo de historias y me emocionaba, ¿no? Me hacían acelerar el corazón. Y la medio interesante, que es un poco lo que he racionalizado después, pero que es cierto, es que creo que el fantástico, y creo que el terror en particular, el terror fantástico, es un canal excepcional para sacar contenidos del inconsciente, ¿no? Para indagar lo que hay dentro de la cabeza, dentro de nuestras emociones reprimidas o más o menos sin procesar, etc., ¿no? En ese sentido, para mí, el terror, tal como yo utilizo el género fantástico de la literatura, está más vuelto hacia el interior que hacia el exterior, ¿no? Lo digo porque siempre también suelo tener este debate de que
para mí el género de terror no es el más propicio, digamos, para a lo mejor hacer denuncia social, por ejemplo, ¿no? Porque creo que es un género que en el fondo está vuelto hacia los propios demonios interiores de los personajes y en definitiva lo que pasa en las historias de terror, aunque no, lo que yo hago tampoco es que ha sido muchísimo terror, pero bueno, es un poco la estructura de fondo. En general siempre se trata de o sea, de lo que se da cuenta el protagonista de una historia de terror es de que no puede huir eternamente, ¿no? En algún momento tiene que dejar de correr, tiene que darse la vuelta, lo vemos en las películas, ¿no? Tiene que enfrentarse a la cosa, al monstruo, al asesino, a lo que sea, y esa es la única manera, si tiene alguna posibilidad de sobrevivir, será siempre parándose y enfrentándose con ello, ¿no? Y en gran medida ese acto de enfrentamiento con el monstruo es un reconocimiento, ¿no? Hay el personaje, al menos en cierto nivel de lectura, ¿no? Que a mí me interesa mucho cuando la literatura tiene como varias capas de lectura, ¿no? Evidentemente la capa de la peripecia superficial, que tiene que ser entretenida, espectacular y todo esto, pero luego una lectura más, a lo mejor simbólica o metafórica, donde evidentemente se trata de conceptos absolutamente reales y cotidianos de tipo psicológico, ¿no? De traumas, como mi novela, que tiene que ver con pérdidas familiares, con un sentimiento de culpa del superviviente o de asuntos pendientes de resolver, ¿no? Con personas de tu pasado o contigo mismo, ¿no? Si te sientes que te has traicionado, etc. Entonces, al final, lo que hace la ficción de terror es metaforizar todo esto, te enfrentas cara a cara contra ese monstruo que lo encarna y bueno, ahí ya vemos cómo se resuelve, ¿no? También es cierto que es un género que tiene cierta predilección por los finales chungos, ¿no? Por los finales no muy satisfactorios. Eso ya, como la vida, quizás, ¿no? En ese sentido quizás es más realista que otros, ¿no? Pero sí que creo que es un género que por esto mismo, no es tal como yo lo entiendo, no es el mejor vehículo para hablar de temas que suceden, digamos, en la realidad más actual, ¿no? Ahora, eso sí, evidentemente, igual que hay capas de lectura, también hay capas de trama, ¿no? De acción. Digamos que pues pensamos en una película como Alien, por ejemplo, ¿no? Que nos puede estar hablando que no es fácil, por cierto. Yo creo que también una cosa muy interesante que tiene que ver con el misterio es que los monstruos son más poderosos cuanto más difíciles son de interpretar, ¿no? ¿Qué representa el alien? Yo estoy hablando aquí de que un monstruo puede representar traumas psicológicos, pero lo interesante realmente es cuando cuesta mucho descifrar qué significa, ¿no? Y incluso físicamente las películas o los cuentos que mejor funcionan son los que son más crípticos, los que no nos muestran el bicho, digamos, hasta el final, ¿no? No entendemos muy bien. Pero bueno, digamos que esa parte veo muy difícil hablar de temas sociales, digamos, pero tiene otra capa. Por ejemplo, en Alien vemos como las tensiones que hay dentro de la tripulación de la nave, de Nostromo, pues sí que se trabajan tensiones de tipo social, laboral incluso, etc., ¿no? Y eso es compatible perfectamente. Por cierto, Alien Romulus bastante mala, para mi gusto. Bueno, yo también coincido en esto contigo. Yo siempre digo que el terror o los géneros fantásticos son ideales para hablar de cualquier tema, aunque es verdad que a mí tampoco me gusta lo que dices tú, meter algo social contemporáneo, actual. No sé, por algún motivo también me chirría. Pero creo que funciona muy bien como vehículo para hablar de lo que habla cualquier novela narrativa contemporánea, que es lo humano, ¿no? Lo que sienten los personajes. La familia, por ejemplo, en mis cuentos hay mucho componente de familia, no siempre en el buen sentido, claro, más hablando de géneros inquietantes, pero no sé, por algún motivo es verdad que está minusvalorado el género, aunque se produce mucho. Y yo creo que es que muchos autores se dedican a ceñirse a lo que decías tú, el canon. Es un poco copiar fórmulas y yo creo que hay muchas maneras de innovar y de aunar este género con temáticas humanas. Yo siempre digo que a mí, en cuanto al monstruo, a mí me gusta, como a todos, ¿no? Nos gusta la aparición del monstruo y tal, pero a mí me interesa más hablar de lo que queda después del paso del monstruo. Tú ves una peli de Godzilla, emerge el monstruo, asola la ciudad
Pero claro, una vez que se ha acabado con él, ¿qué es lo que queda? Queda una ciudad totalmente destruida, un montón de muertos y gente que tiene que reconstruir, que bueno, eso no se cuenta, pero me parece casi más terrorífico que la propia aparición del monstruo. Y bueno, creo que también se puede contar de muchas maneras distintas. Yo en alguna ocasión he dicho también que la mayoría de autores describe sus realidades, ya sea fantástica o no, a través de una ventana clara. Y a mí lo que me gusta es dejar que llueva, que haya una lluvia de barro que se ensucie esa ventana y luego describir a través de esa ventana embarrada lo que tú puedes ver. Qué buena imagen para comprender, digamos, desde dónde se sitúan como narradores para trabajar precisamente en este género con una noción bastante clara de qué es lo que persiguen al emplear este género en particular, que me encanta. Ya después, digamos, de un ámbito más general, ¿cierto?, sobre el misterio y la literatura fantástica de terror en particular, quisiera que ahora entráramos un poco más hacia las obras, tanto la novela de Bierrum como el libro de cuentos de Pascual. Y es que hay algo que me parece especialmente interesante, que lo veo latente y vivo a través de las dos obras. Quisiera para ello empezar con una pequeña cita. Un ritual es al tiempo lo que una casa al espacio. Había leído en alguna ocasión. Un refugio, una interrupción, quizás un punto de partida. Esa está en la novela Duración de un fantasma. ¿Por qué tomo esto? Creo que, digamos, la literatura o la lectura también es un ritual, el que hemos hecho al abordar estas obras, y que, digamos, que propicia también esa especie de interrupción del tiempo que se menciona en la cita. Por eso, entonces, quisiera destacar algo que veo en ambas obras y está relacionado con la presencia sistemática de las casas. En la novela hay una odisea, un periplo bastante asombroso sobre unas casas que reconstruyen la historia de una familia, y en los cuentos hay la presencia de la familia y efectivamente de varias casas que están tejidas a las personas que las habitan. Por eso, en la obra de José Luis nos dice: Damián sabe que detrás de esa puerta duermen recuerdos mucho más aterradores que un fantasma. Y es que a veces el hogar, desafortunadamente para muchos, es más aterrador que un fantasma, digamos, sobrenatural realmente. Entonces, por eso precisamente, porque veo esa presencia constante de la casa, más como un personaje, incluso podríamos decirlo, que como un mero espacio, que ayer se hablaba un poco de ello, ¿cómo conciben ambos ese tejido entre el espacio, la memoria, el terror y los seres que habitan esos espacios? Bueno, la frase, lo que has mencionado del ritual y la casa, que creo que está cogido directamente de Mircea Eliade, cuando habla de... Sí, bueno, yo a veces cojo frases y las meto tal cual, las hago pasar como que lo dice el personaje y ya está. Y tiene que ver con esta idea de que existen lugares especiales, igual que existen tiempos especiales o momentos especiales, ¿no? En general, todos los rituales, o sea, la ritualización de cualquier cosa es convertir un acto en un acto especial, ¿no? Como lo sacas del tiempo ordinario y lo llevas a un tiempo extraordinario, un tiempo mítico, ¿no?, que diría Eliade. Y también hay lugares especiales, ¿no?, como los templos o como la casa familiar, que es como el escenario arquetípico del terror, porque, bueno, yo creo que por razones evidentes, ¿no?, porque creo que tiene que ver sobre todo con la infancia, ¿no?, con la casa es nuestra casa, la casa donde éramos niños, más que la casa que somos de mayores. Yo creo que no funciona de la misma manera. O sea, la casa que tengo ahora yo con mis propios hijos y tal, no está guardada en el mismo compartimento cerebral, digamos, que la casa donde yo era pequeño con mis padres, ¿no? Y creo que los fantasmas y todo esto suelen vivir en la de la infancia, ¿no?, en la de los padres. Y yo creo que tiene sentido, porque cuando eres niño se está formando tu cerebro, tu carácter y todo, ¿no? Y es justo donde se produce ese primer contacto, digamos, entre tu mundo de imaginación, que tienes en la cabeza como niño, y el mundo real, ¿no?, el mundo real de los adultos, que te va llegando a través de tus padres, de la gente que viene a casa. Hay como ese momento de fricción o de colisión entre la imaginación infinita y todo potencial del niño y la realidad, que es en gran medida
limitadora, ¿no? De decir esto no, las cosas son así y no así, tal, ¿no? Entonces en el hogar familiar creo que es donde se fundamentan todas nuestras primeras rasgos de nuestro carácter, nuestros primeros desengaños de alguna forma respecto a las fantasías de lo que puede ser la vida. Pero también está muy marcado evidentemente por el afecto, ¿no? Por el afecto de los padres, tanto si es positivo como si es negativo. Evidentemente los hogares donde hay una paternidad tóxica o lo que sea, pues evidentemente generan niños traumatizados con todo tipo de fantasmas que los van a perseguir toda su vida, ¿no? Pero incluso cuando hay amor y se crean vínculos muy estrechos, como en mi novela, pues Romana, la protagonista, y su hermano, que son los dos que han sobrevivido, o sea, tuvieron una infancia buena, o sea, hubo mucha unión entre ellos, y es la llegada de una tragedia, ¿no? Una pérdida de la madre y del hermano mayor, lo que salta todo por los aires y genera pues ese vacío, ¿no? Ese vacío que tratan de digerir a lo largo de toda su vida. Yo creo que es muy natural que el hogar familiar, por todo esto, sea como el escenario más prototípico del terror. No sé, José Luis, ¿qué opinas? Sí, yo estoy de acuerdo. Y sobre todo lo que dices tú, el recuerdo que tienes de la casa de cuando tú eras pequeño, ¿no? Porque, bueno, ya sea en ciudad o en una típica casa de pueblo, cuando eres pequeño tú lo ves todo gigante, ¿no? Luego cuando creces pierdes la inocencia y de alguna manera esa grandeza o esa inmensidad se convierte en, no sé, sitios reducidos y casi agobiantes. Yo la casa la trato un poco desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, el último cuento, que es bastante poético, que se llama Estamos embrujando esta casa, en realidad, bueno, es una metáfora de mi propia existencia, totalmente disfrazada, ¿no? Con una araña y con unos personajes un poco difuminados también, pero es una casa como que te encierra y te tiene totalmente preso. Hay el cuento de la muñeca cara desnuda, que bueno, la muñeca en realidad prácticamente vive en distintas casas, pero que siempre vive en un baúl. Un baúl, bueno, pues un baúl que puede ser casi un ataúd, ¿no? Prácticamente estás muerto viviendo en un baúl. La oficina, hay un cuento también que transcurre en una oficina. En ese caso sí que me he ido más a lo personal, porque yo he trabajado como oficinista muchos años y la oficina puede ser un lugar terrorífico. Lo que sucede allí. ¿Cómo? El ligote. Con el ligote lo trata muy bien, el tema de la casa. Y bueno, en el cuento Guisantes, por ejemplo, que es una especie de apocalipsis pandémico, y también está visto desde el punto de vista al principio de un perro que está en la calle, y luego hay dos personas que están en sus casas, y también esa casa al final se convierte en esa ancha tumba que dice el título, porque, no sé, por algún motivo me salen los espacios como algo casi amenazante y que van a acabar contigo. Pero bueno, en el cuento que mencionabas, Damián, el personaje es una especie de espectro que hace un recorrido por una casa que ha ido cambiando a lo largo de los años, incluso de los siglos, y también me gusta esa imagen de transformación del espacio y cómo afecta esa transformación tanto al propio Damián como a los otros moradores de la casa, que bueno, no voy a decir lo que son para que la gente lo vea. Me interesa mucho lo que dices, esa conexión entre la casa y la ausencia, ¿no? Hablamos antes de la palabra ausente y todo esto, porque es cierto que es como lo que encanta o lo que hechiza una casa es una ausencia, normalmente más que una presencia, ¿no? O al final es una ausencia que se convierte en una presencia maligna o algo así. Y me ha hecho pensar, de hecho, el cuento del que mencionabas de Guisantes, que empieza con el punto de vista de un perro, ¿no? Ellas luego aparecen personas, pero por un momento pensé que iba a ser como, no sé si conocéis El rebaño de César Mallorquí. Es un cuento de César Mallorquí que os lo recomiendo que lo busquéis porque es una joya, y que trata es como una distopía en que ha muerto toda la humanidad, todos los hombres del planeta han muerto, pero bueno, los animales siguen vivos, ¿no? Entonces el cuento está narrado desde un perro pastor
que, aunque han desaparecido los hombres, se dedica todos los días a hacer su faena de perro pastor, a sacar a las ovejas, se va a pastar y recogerlas, ¿no? Esa es una parte del cuento. Y luego, de repente, cambia la perspectiva y lo cuenta desde un satélite, una inteligencia artificial que está en un satélite, que no entiende por qué los hombres ya no hace tiempo que no conectan con él, y se dedica a buscar signos de vida en la Tierra, ¿no? Y entonces detecta los movimientos de las ovejas. Y dice, anda, pues aquí parece que hay seres humanos todavía. Y todo el esfuerzo del satélite es comunicarse con esa vida que hay abajo, ¿no? Que es un perro, no hay forma de que se puedan comunicar. Y al final, os lo voy a hacer un poco spoiler, pero es que es muy bonito, la única forma que encuentra el satélite de comunicarse es saliéndose de su propia órbita y arrojándose y precipitándose contra ese lugar, ¿no? Es como un suicidio, como forma de comunicación extrema. Pero bueno, a lo que voy es cómo elimina de todo eso a la presencia humana, ¿no? Es un cuento sin humanos, que yo nunca había leído, no pensaba que se pudiera hacer, y sin embargo consigue que funcione, ¿no? Que tiene algo de horror cósmico, ¿no? Porque Lovecraft también era esta idea del mundo sin nosotros, ¿no? Del mundo sin seres humanos, como intentar extirpar la perspectiva humana de un relato, que a mí me parece imposible, salvo cosas así muy experimentales. Pero bueno, no, simplemente me ha recordado, ¿no? ese borrar durante un momento la perspectiva humana real. En realidad, bueno, la ausencia humana, claro, nosotros, lo siento por los que estamos aquí, pero yo creo que sería hasta recomendable, ¿no? Y que el planeta sería mucho mejor sin nosotros. Entonces, ojalá lleguemos a ese futuro que plantea César Malo, ¿sí? En Alien Covenant, te decía, sí. Me gusta mucho lo que ambos han mencionado y veo que, digamos, aparte de una cierta afinidad temática, hay como una afinidad en la sensibilidad de ambos, al hacer al menos la lectura de estas dos obras. Y es que coinciden en su respuesta en relación con algo que yo también percibía a través de las casas, y es la manera en que inciden en sus habitantes. Es decir, estamos hablando de un elemento muy importante que suele abordar en Birrún, y es precisamente la psicología de los personajes. ¿Por qué lo menciono? A través de las dos obras noté la presencia reiterada de aspectos como la descripción de la soledad, la depresión, la ansiedad, las heridas del pasado y otros elementos, y me hace considerar, bueno, si bien en cierta medida la concepción o la creación del personaje no constituye la esencia de la historia en sí mismo, sí que es bien importante el hecho de que exista una dimensión psicológica propia del personaje que le dé verosimilitud al vivir dentro de la historia. Entonces quisiera preguntarles, dado que es un tema de gran actualidad, el de la salud mental precisamente, lo han trabajado actualmente Ana Starovines, lo trabaja Thomas Ligotti y Mark Samuels también a su manera, y quisiera que me comentaran sobre cuál es el rol que le dan en la construcción de los personajes y en la del género de terror particular a la salud mental y particularmente al trauma, por ejemplo, que lo vemos en el texto que está como coautor, que se llama Soy lo que me persigue, y que me parece una perspectiva interesante para abordar, si no todo el género, una gran parte de ello. Bueno, a ver, voy a tirar piedras contra mi propio tejado porque, a ver, sí, Carlos Piquillas y yo escribimos este libro del terror como ficción del trauma, donde es como un análisis muy evidente de cómo el terror, lo que he hablado antes, ¿no? Metaforiza sucesos no procesados del pasado y todo esto. Sin embargo, también es cierto que hay que tener cuidado con... ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Sí? ¿No? ¿Se oye? Sí. Ah, vale. Hay que tener cuidado con no abusar de esto. Ahí también he leído algunos artículos. Se va un poco, ¿no? Es que la pila, lo siento. Es que sí, compartimos estos minutos. Siempre tenemos problemas con el micrófono. A ver, sí, mejor, mucho mejor. Que no hay que abusar de esto, ¿no? Y hay cierta tendencia, no solo en el terror, ya hablamos en general, ¿no? Del abusar de la explicación por trauma, ¿no? De explicar por qué un personaje es de determinada manera y de repente se introduce un flashback mientras la película de la novela y que resulta que le pasó no sé qué. Y eso, a ver, siendo
puede tener mucho fundamento y puede constituir una parte importante de la psicología del personaje, el cuidado que creo que hay que tener es no reducirlo, no simplificarlo, no reducir el personaje al trauma, porque de hecho no es realista, ¿no? La gente que ha experimentado traumas, además de eso, tiene una personalidad compleja, ¿no? Entonces es muy simplificador el explicar a un personaje solo porque le pasó tal cosa, ¿no? O sea, eso no vale, te tienes que currar una personalidad, un carácter, aunque no haga falta saberlo todo, como decía al principio, que para mí no hace falta, tienes que tener como las intuiciones de cuál es la personalidad, el carácter de este personaje y jugar con algo traumático, pero no contar con que eso te explique todo, ¿no? Luego ya respecto a otros aspectos de salud mental, los que escribimos terror siempre andamos un poco por la cuerda floja porque, claro, tenemos de todo, ¿no? Tenemos psicópatas asesinos, tenemos y cualquiera que se enfrenta a una situación límite como una víctima de una historia de terror, pues evidentemente es una situación absolutamente desquiciante. Los protagonistas de Lovecraft acaban todos lógicamente locos porque no hay otra salida, ¿no? Digamos que tienes que jugar un poco con la trampa, digamos, de que cuando el personaje se enfrenta a algo que probablemente, bueno, la verdad es que no lo sé, igual en la vida real somos más resilientes de lo que parecía realmente, aunque nos enfrentáramos con una invasión zombie mañana, pues a lo mejor no nos volvíamos locos, ¿no? Porque yo creo que igual el cerebro tiene una capacidad de adaptarse a todo, ¿no? Pero de entrada piensas que sí, que sería una situación que te podría enloquecer, ¿no? Entonces digo que es un tema delicado, ¿no? Y de hecho siempre tenemos un poco esa espada de Damocles de que se nos acuse de frivolizar, ¿no? Porque estás utilizando la locura de un personaje, estás estigmatizando a los esquizofrénicos. ¿Qué pasa con Norman Bates, que tiene un tema con su madre? ¿No? De repente podríamos empezar a levantar barreras y no poder usar determinadas desviaciones o trauma o trastornos, ¿no? Y no, es un tema que no tengo resuelto, ¿no? O sea, lo digo tal cual, porque no lo sé, o sea, es como delicado, siempre andamos ahí como con pies de plomo, pero también nos resistimos a renunciar, ¿no? A trabajar con la enfermedad mental, porque es que es muy interesante y es muy profundo, ¿no? Lo que a veces un loco también puede ser una visión lúcida de las cosas, ¿no? Y ver más allá de lo que ven otras personas, ¿no? La visión del loco a lo mejor también conecta con aquello que decía María Zambrano de la razón poética, ¿no? Que es a lo mejor un loco, alguien que esté trastornado, igual que un poeta de alguna forma, lo que hace es mirar más allá de la razón lógica y mirar algo que está por debajo, ¿no? Ese logo sumergido de cada María Zambrano. Y entonces todo esto tiene un poco de trastorno mental y de irracionalidad, ¿no? Yo creo que el género terror y el fantástico trabaja siempre en el borde de la irracionalidad. Entonces, ¿eso es salud mental? Pues sí, pero claro, tampoco es un terreno delicado. Yo, en cuanto al riesgo, yo personalmente participé una vez en una convocatoria de cuentos que trataba precisamente esto, de visibilizar la enfermedad mental, pero la temática tenían que ser cuentos de terror. Y bueno, ahí tuvimos un movidón porque se nos echó un montón de gente encima que si eso era frivolizar, que eso no se podía hacer, no sé, no entiendo nada. Entonces, ¿qué hizo American Psycho, ¿no? Bret Easton Ellis, con ese personaje? Que, por ejemplo, eso lo he intentado hacer en otro registro, en Greyhound Bus, el cuento sobre un psicópata que, bueno, está basado en un caso real. Y yo sí que creo que la enfermedad mental casa bien con el terror, claro, siempre que tengas un tratamiento adecuado. Yo tengo algún en este libro hay un cuento sobre una abducción alienígena, pero está contada también desde un personaje que está absolutamente deprimido porque este hecho fantástico provocó el suicidio de su mujer. Y bueno, creo que es una oportunidad muy buena, ¿no? También para intentar explicar cómo ve el mundo una persona sumida en una depresión.
tengo algún cuento que también por cuestiones personales, yo también convivo con gente con enfermedad mental y me interesa mucho mostrar, ponerme en la cabeza de ellos cómo son capaces de ver la realidad, que es una realidad a la vez muy distinta que la nuestra, pero a la vez también es bastante similar, es algo complejo pero bastante interesante de explorar. Y no sé, yo creo que esto en general se hace poco en el género, incluso diría que en la narrativa contemporánea, pero me parece algo súper válido a explorar. Yo quería añadir, es que estoy pensando, o sea, por ejemplo, el tema de ¿sabes? Mark Fisher que habla de la diferencia entre lo raro y lo inquietante, y habla de que lo inquietante tiene que ver con una ausencia, o por ejemplo, los pájaros de Hitchcock, ¿no? Lo inquietante de los pájaros de Hitchcock es que de repente tienen una inteligencia, ¿no? Son unos animales que de repente tienen una intención, tienen una agencia, un propósito que no sabemos, tiene una cualidad humana en un animal, o lo mismo si fuera un muñeco y tal. Y por el lado contrario, yo pienso que una experiencia de esa ausencia inquietante lo vimos con las personas con Alzheimer, ¿no? Yo he tenido esa experiencia, ¿no? Estás delante de mi abuela, por ejemplo, pero no está y no está a la vez, ¿no? Y eso es profundamente inquietante. Lo que pasa es que, claro, el peligro, la cosa se pone problemática a la hora de ficcionalizar. Si yo cuento un relato de mi abuela con Alzheimer, bueno, puede ser súper interesante, o sea, pero nos vamos a unas coordenadas de realismo que no son las que yo trabajo ni José Luis, ¿no? O sea, si a nosotros nos interesa un tipo de idealización o llevar eso a un terreno que en el fondo, o sea, mediante el juego metafórico de que de repente esa persona puede estar poseída, por ejemplo, por una entidad, por el demonio o que sea, ¿no? Babilónico. Entonces estamos sustituyendo la enfermedad de Alzheimer por un demonio babilónico, pero en el fondo estamos hablando de eso solo, pero lo hacemos de una forma que a nosotros, pues no solo nos divierte más, porque eso sí que suena muy frívolo, que también, sino que además creemos que a lo mejor es la única forma de penetrar a fondo en ese tema y de hablar de él sin ese bloqueo emocional, ¿no? De alguna forma, ¿no? Creo que en parte para lo que sirve el disfraz del terror y de las fantasías para hablar de esos temas con una máscara, ¿no? La máscara del demonio que sea te permite hablar de esos temas y de alguna forma quitarte el miedo, ¿no? Paradójicamente el género del terror a lo que se dedica es a quitarnos el miedo, sobre todo a la muerte, a la decrepitud, a la enfermedad y todo esto, ¿no? A través de frivolizar, es un poco como Halloween, como el Día de los Muertos, es como sacar los esqueletos a bailar para quitar el miedo que todos tenemos a la muerte, ¿no? Pues bastante generosa y además muy sincera, no buscando ser como políticamente correcto, sino a la problemática que se enfrenta el autor al momento de considerar la idea de abordar una temática como esta desde un género que, como decíamos, se le condenaría quizá de frivolizarlo, pero lo importante allí estará es en la perspectiva de la cual se asume el autor para abordar esa temática con el respeto debido y con la profundidad que le permite sondearlo desde el ámbito de lo fantástico o del terror. Hay otro elemento que considero un factor especialmente común en ambas obras y justamente tiene que ver con este ámbito ya de lo sobrenatural. Ya pasamos de esta psicología a lo sobrenatural. Y se trata de los fantasmas. Ahora, digo fantasmas en plural porque no hay un solo tipo de fantasma en estas dos obras. Son bastante diversas las manifestaciones de los fantasmas. Incluso podría hablar de que hay varias naturalezas de los fantasmas. Y en ese sentido me parece muy especial porque creo notar, y es una de las inquietudes que se me genera, un amplio conocimiento o un gran trabajo de consulta, de indagación, sea por pasión o por oficio, sobre diferentes tradiciones. Yo veo la presencia de los cuentos de fantasmas de Lafcadio, por ejemplo, pero veo las tradiciones de Sudamérica y quizá parte del norte de España sobre las ánimas, en tu primer relato, por ejemplo. Y se perciben cuentos como Añoramos la lluvia, ¿sí? De José Luis,
pero también tradiciones que nos llevan a la capacidad de un personaje de crear materia a partir del recuerdo o desaparecer esa materia. Entonces, sí que quisiera consultarle dada la riqueza que hay, tanto en las tradiciones que se ve que conocen y han investigado en profundidad, como en la diversidad de las manifestaciones y los posibles significados simbólicos que veo en las dos obras. ¿Cuáles son esas naturalezas de los fantasmas que han concebido en sus obras y qué tradiciones los han influido especialmente para crearlos? Bueno, en mi caso, quizá justo ese cuento, no sé si se... yo, bueno, he ido bastante a Galicia y sí que allí hay muchísima mitología de todo tipo, sobre todo con personajes sobrenaturales, como el caso de la Santa Compaña. Lo mío, bueno, es una Santa Compaña un poco particular porque está formada solo por mujeres y me interesaba otra vez ponerme del lado del monstruo, del fantasma en este caso, para darle voz y ver cómo han llegado a formar parte de esa procesión de muertas. Aquí tenemos en España tenemos una mitología riquísima en cualquier pueblo y siempre solemos mirar a lo que hay fuera, pero es que aquí es una barbaridad y no se suele tampoco explotar, aunque últimamente sí que hay varios libros, como los libros de Javier Prado, si no me equivoco, no confundo el nombre, que hablan de mitología en España. Y bueno, hay una película hablando del fantasma que es poco conocida, que se titula I Am a Ghost, soy un fantasma, está en alguna plataforma, que es una mujer que vive en una casa, bueno, ella es un fantasma, se ve desde el primer minuto, lo dice el propio título, y es su día a día cotidiano, es como una vida absolutamente normal, anodina, pero la película se va enrareciendo porque, claro, ella no puede salir de su casa, cuando mira a través de la ventana todo es negro, no ve absolutamente nada, no puede abrir las puertas y... No sé, esa figura del fantasma como... Al final creo que el fantasma o el espectro es un recuerdo, es un eco de lo que éramos nosotros y bueno, yo veo un poco así el monstruo fantasmal, ¿no? En este caso. A mí lo que me alucina es la longevidad que tiene el tropo del fantasma, ¿no? Porque si no me equivoco, o sea, supongo que habrá muchas teorías sobre esto, pero el primer relato del fantasma es bastante canónico, es del siglo I, que es de Plinio el Joven, o Plinio el Viejo, uno de los dos. En una de las cartas que escribió a un amigo le contaba la historia de una casa encantada en Atenas y cómo se aparecía un espectro encadenado y demás, y por eso la casa estaba vacía, no conseguían alquilarla hasta que aparece el personaje del escéptico, que luego se convierte casi en canónico, ¿no? También, que es uno que se instala allá y no tiene miedo y se enfrenta al fantasma y efectivamente termina siendo la historia del muerto mal enterrado, ¿no? Digamos que es simplemente lo único que quería ese fantasma era señalar sus restos y descansar en paz, ¿no? Y esa estructura que ya se mantiene desde el siglo I hasta ahora prácticamente, lo que falta ahí, que es fundamental y que se incorpora seguramente ya con, pues no sé, con el romanticismo, no sé si con Poe o con Maupassant o con esta gente, es la idea de que el fantasma tiene un vínculo personal con el protagonista, no es solo un escéptico que vaya y que, por ejemplo, Lovecraft sigue haciendo, ¿no? Lovecraft, sus personajes son científicos que no establecen casi nunca un vínculo personal ni psicológico, porque no tienen psicología, con el fenómeno, pero habitualmente en el cuento de fantasmas que todos entendemos ahora más habitual, sí que el protagonista enseguida establece un vínculo, un reconocimiento, ese fantasma tiene algo que ver conmigo y tal y cual, ¿no? Tradiciones concretas yo tampoco no he mirado mucho en esta novela, realmente. De hecho, me han dicho, porque algún lector me ha dicho, fantasmas no hay en esta novela. Lo que hay son unas criaturas que aparecen, pero tienen una presencia física, ¿no? A mí me interesa mucho la parte carnal, la parte física, plástica de la historia, y en este caso el referente que es explícito en la novela es
el concepto de psicoplasmosis que aparece en la película de David Cronenberg, Cromosoma 3, que es exactamente eso, un psicoterapeuta que consigue sanar a las personas de sus traumas, logrando que proyecten sus traumas en algo físico, ¿no? Y bueno, en la película hay unos niños por ahí deformes y una cosa así, muy bizarra, pero bueno, a mí me gusta mucho ese concepto y es un poco la idea, ¿no? Como no ya los fantasmas etéreos que se pasean por la casa, porque digamos que esos fantasmas al final casi resultan, pues bueno, yo en otras novelas también he trabajado como la idea de la sombra y tal y cual, pero en esta me apetecía mucho concretar, que adquiriera una presencia que se pudiera ver, oler, palpar y todo, ¿no? Entonces hay unas escenas en las que esto se materializa, que ya nos lleva más al body horror, o lo que se llamaba la nueva carne de los años 80, ¿no? Con Clive Barker y bueno, David Cronenberg y toda esta gente, donde, bueno, entramos ya en el terreno de lo abyecto, lo interesante, y esto leí un artículo que comentaba sobre la novela Beloved de Toni Morrison, en la que también hay un fantasma, es el fantasma de una niña muerta y tal, que tiene una serie de manifestaciones en la primera parte de la novela, más o menos con las que pueden convivir, digamos, los personajes, pero llega un determinado momento en el que el personaje aparece físicamente, aparece una mujer que es la niña muerta, pero encarnada ahí, y regresa, y es un personaje físico, y eso cambia totalmente el esquema, ¿no? Porque digamos que con un fantasma etéreo es como una especie de recuerdo que tienes en la memoria y tú lo vas modificando, digamos que puedes manejarlo, ¿no? Pero cuando adquiere corporeidad, cuando se presenta físicamente en tu casa algo de tu pasado, que es lo que hacemos en gran medida en estas ficciones, eso pues supone una ruptura y supone un bloqueo, y ya el personaje tiene que tomar otro tipo de medidas y tal, ¿no? Y me interesaba eso, ¿no? Por otro lado, en mi novela también, en el tema de fondo, como hablábamos antes, hay una pérdida, y lo que se especula es con la idea de traer a los muertos de vuelta, ¿no? Pero traerlos físicamente, o sea, no solo conservar el recuerdo de mi hermano o de mi madre, sino traerlos físicamente, ¿no? Entonces esa es una transgresión, sabemos que es imposible, ¿no? Y el género del terror trabaja mucho con ese tipo de transgresiones que tienen un precio, ¿no? Entonces, vale, vas a intentar traer a alguien de los muertos, pero ¿cómo vuelve, no? Regresa en forma. Esto se ha hecho de mil maneras, desde el cementerio de animales hasta, bueno, mil historias. Regresa de una forma que está corrompida de alguna forma, es monstruosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es imposible, ¿no? Yo creo que el género del terror en definitiva trata sobre aquello que no tiene remedio, ¿no? Sobre lo que no podemos evitar, ¿no? Entonces los personajes se encuentran contra esa monstruosidad de ver unos deseos. Si tienes un deseo imposible y te empeñas en que se realice, pues al final lo que tienes es un monstruo, ¿no? De alguna forma. Sí. No, solo decir que yo soy muy friki de la parapsicología, este tipo de cosas, y hay un fenómeno que se habla muy poco. De hecho, la novela que estoy escribiendo ahora no es exactamente eso, pero bueno, se podría entroncar, que es el fenómeno de los fantasmas de virus. Personas que de alguna manera, bueno, se ve su cuerpo o bien materializado o bien como un espectro tipo holograma, pero es una persona que está viva y que se manifiesta en otro lugar, una especie de bilocación. Y luego me ha hecho gracia lo del muerto mal enterrado, porque yo tengo un caso personal con mi madre, que a ella le pasó, bueno, no lo voy a contar aquí, pero bueno, recibió una llamada de ultratumba y tenía que ver con un muerto mal enterrado. Y esto es totalmente verídico, al menos eso es lo que me ha contado ella. No, lo dejamos para el año que viene. Bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, y aquí vemos que precisamente esa riqueza tan especial en manifestaciones y formas de entender el fantasma como de concebirlo, esa idea de es un eco de lo que éramos nosotros, por ejemplo, o que a veces es una ausencia, o el fantasma que queda en casa cuando se acaba una relación. Esa capacidad de, digamos, recrear las posibilidades simbólicas del fantasma o incluso de su propia manifestación, de, sin salirnos del ámbito de lo sobrenatural, darle materia al fantasma, me parece que es de los aportes más especiales que considero en la actualidad literaria sobre estos elementos simbólicos que ellos también han aunado.
Pero también quisiera abordar, hay otro tipo de personaje más de esta realidad, desafortunadamente de la realidad, que en los últimos tiempos viene adquiriendo también especial prestigio. Y me refiero al asesino serial que ahora mencionaron por ahí. Y ese, claro, justamente en Greyhound Bus, y creo que en Odio también un poco, pero es más una sospecha en ese cuento, y en la novela Nebulosa, novela corta, Nebulosa, está esa presencia. Y ese, claro, en la actualidad solo es encender cualquiera de las plataformas y ver la oferta que tienen o en las librerías, y hay una gran presencia de este tipo de personajes, me refiero a los asesinos seriales. Está nada más recientemente la película de Long Legs de Oz Perkins, que es interesante, o la novela Babysitter de Joyce Carol Oates, por ejemplo. Entonces, me causa especial curiosidad, inquietud, desde que viví American Psycho prácticamente hace ya muchos años, y es, ¿qué dice este tipo de personajes sobre la condición humana, que es la que indagan en su obra? ¿Y por qué creen que genera tanto interés en el público como para que haya una oferta cada vez más amplia y variada sobre las historias de este tipo de personajes? Bueno, no lo sé, la verdad. Yo creo que la fascinación que nos produce el asesino en serie, bueno, está un poco relacionada con la fascinación que nos produce en general los villanos de la ficción, ¿no? Yo creo que en parte tiene que ver con el hecho de que nos parece que el villano es alguien libre en el sentido de que no se ciñe a nuestras normas de conducta, no tiene que seguir las convenciones de ser buena persona, de lo que se espera que hagamos en una vida civilizada, ¿no? Sino que puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Aparentemente, evidentemente luego también están súper condicionados y todo esto, ¿no? Pero aparentemente parecen ser seres libres, ¿no? Y eso ya de entrada creo que nos fascina. Luego además, el hecho precisamente de poder traspasar esas barreras que tenemos todos, de alguna forma les hace acceder a otro tipo de perspectiva de conocimiento de la vida, ¿no? Creo que de alguna forma también nos parecen sabios porque están mirando más allá de los límites de los que podemos mirar la gente cuerda, la gente normal, ¿no? La gente sensata, etc., ¿no? Entonces, alguien que ha mirado al otro lado, al lado de lo prohibido, digamos, es alguien que tiene un conocimiento que nos puede parecer valioso o atractivo, ¿no? Todos querríamos hablar con los psicópatas. Bueno, me parece una cosa, incluso se da el hecho de que, de manera célebre, asesinos en serie tipo Charles Manson se cartean mucho, tienen muchas novias y todo esto, y seguro que con hombres también. Hay una fascinación por qué dice, por cómo funciona la cabeza de alguien así, ¿no? Y parece paradójico porque aceptamos que son monstruos, que lo que hacen es completamente horrible, que no queremos que nos lo hagan, pero yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la sensación de libertad, de poder y de un conocimiento que nos resulta como esotérico, como extraño, así por decir algo. Sí, me parece polémico casi lo que dices, pero sí que es verdad que cuando reflexionas es como que casi nos dan envidia porque han llegado a un sitio que tú no te ves capaz de llegar, y espero que no lleguemos nunca, ¿no? Pero de alguna manera sí, aparte del morbo, ¿no? Somos unos morbosos al final y nos gustan este tipo de cosas. Hay una novela, porque a mí American Psycho, por ejemplo, me parece un gran retrato de un psicópata, pero yo veo esa novela al final como una gran comedia, porque, bueno, es todo tan ambiguo y tan exagerado que llega un momento que dices, está en la cabeza del personaje y en realidad nos la está metiendo doblada, pero es verdad. Pero hay una novela, que has mencionado a Joyce Carol Oates, tiene una novela que se llama Zombie, la publicó la biblioteca de Carfax, y hace un poco lo mismo que Bret Easton Ellis, se mete en la cabeza de un personaje que en este caso creo que está basado en Jeffrey Dahmer, sí. Y ahí sí que no hay un ápice de comedia y me parece una visión desgarradora de lo que es un asesino en serie y también al mismo tiempo de lo que hablábamos antes de la enfermedad mental, de cómo alguien
tan perturbado puede ver la realidad de una manera totalmente fragmentada y muy, muy, muy distinta a la nuestra. Me parece fascinante también, no sé, el motivo por el que nos gustan estas cosas. No sé, Netflix tiene mucha culpa también, ¿no? Con tanto true crime. Bien, pues muchas gracias por la generosidad de esas respuestas y por las recomendaciones, claro. Y justamente empezó, creo que Natalia, una tradición que era cerrar justo con un fragmento breve de lectura de parte de los autores. Entonces, si quisieran compartir con nosotros un fragmento, lo agradeceríamos mucho. Mientras ellos se preparan, si el público tiene alguna pregunta en cuanto termine la lectura, podemos pasar a ello, o de los que están de manera virtual también. Bueno, no sé si empezar por el principio. Bueno, mejor voy a ir a una escena que no es más bonita que de terror para mí, al menos a mí me lo pareció cuando la escribí. Es en la escena, en el momento en el que vemos como el hermano mayor de los tres niños, de los tres hermanos, tiene un poder un poco especial, ¿no? Y les enseña a su hermana y a su hermano mediano en qué consiste, como si fuera un juego, que luego es un juego que evidentemente se convertirá en mucho más macabro, como hemos dicho, al final lo usarán para algo indebido. Pero bueno, aquí es como, creo que es la primera vez en la que se describe y es como un juego realmente, ¿vale? Están los tres niños en el ático de su casa de la infancia. Bueno, voy a leer un fragmento sin más, no sé dónde terminaré, pero bueno. Eran tres niños de 12, 10 y 8 años arrodillados en torno a una promesa de magia o espanto. Tino, que es el mayor, cerró los ojos y comenzó a bisbisear. No era exactamente una canción, aunque las sílabas subían y bajaban con suavidad, irreconocibles. Entonces ahuecó sus manos, que seguían juntas y alzadas frente a ellos, convirtiéndolas en un pequeño receptáculo. ¿Pero de qué? Romana vio las pupilas de Tino agitarse por debajo de sus párpados, como en un sueño intenso, y por un momento quiso darle un empujón, sacarlo de aquella pantomima antes de que alguien se pusiera enfermo o se hiciera daño, y luego hubiera que aguantar la merecida regañina de mamá por subir al desván y... Algo se estremeció dentro del cuenco de sus manos. Romana distinguió un aleteo verde amarillo entre los dedos de su hermano y estuvo a punto de soltar un chillido. Se contuvo. Miró a Amador, que ahora descolgaba la mandíbula de asombro. Tino abrió los ojos, sonriendo, y comenzó a separar de las manos muy despacio. No, musitó Romana, dispuesta a salir corriendo, pero entonces lo vio, y ya no quiso huir, porque era absurdamente hermoso. ¿Qué es? La voz apremiante de Amador. Como única respuesta, Tino ensanchó su sonrisa. Las alas, semitraslúcidas y membranosas, asomaron tímidamente desde debajo de dos élitros de color aceituna, hasta desplegarse por completo y mostrar un bello dibujo de trazos dorados bajo el halo de la claraboya. Encima de su pequeño pico curvo, los ojos de la criatura parecían velados como los de un recién nacido, y se adivinaban dos únicas patas por debajo del tórax rosáceo. Era un insecto y era un pájaro, y era algo que no podía tener nombre porque jamás había existido. Pero estaba allí, sobre la mano derecha de Tino, y de pronto echó a volar. Bueno, antes de leer lo mío, quería decir que el libro de Ismael, aparte de esta escena que es fantástica y que tiene mucha importancia en la novela, tiene dos secuencias, dos escenas que para los que leemos género habitualmente pues es difícil que algo te impacte. Pues tiene dos escenas que rompen absolutamente con todo. A mí me pusieron la piel de gallina, una por que rompe cierto tabú y otra por simplemente la escena terrorífica que es tan difícil de narrar y de conseguir llegar al lector en su lectura. Y bueno, voy a leer el inicio de Cara desnuda.
Aunque no le preocupa demasiado, el temblor resulta cada vez más molesto. Ya no puede ocultar ni negarse a sí misma el tintineo de la cucharilla cuando mamá Amaranta coloca una de esas tazas de porcelana fina en su mano, o cuando la obliga a bailar con ese insulso remedo de príncipe al que habían dado en llamar Alphonse, y que en realidad era tan solo un antiguo soldado de la marina que había perdido el color con el paso de los años. Ella también es una princesa de mentira, pero tiene orgullo y se ofende cada vez que suena la música y tiene que repetir pareja de baile. El muñeco apenas mide la mitad que ella, por lo que toda la coreografía se reduce a alzarlo sobre el suelo y sujetarlo, mientras ambos se mueven de manera desacompasada bajo los tarareos espontáneos de mamá Amaranta. Luce deshilachado el viejo Alphonse, y aunque su rostro muestra una eterna sonrisa juvenil, algo en sus ojos azabaches se apaga poco a poco. Las cabezas de los dos se bambolean en unos torpes pasos de vals. Ella trata de mantener firmes sus rizos del color del vino, pero no es tarea sencilla para una muñeca de trapo. El último marzo le diagnosticaron Parkinson y ella preguntó cómo era posible que un juguete enfermara. Siempre tiene que haber una primera vez para todo, Anika, le dijeron. Y entonces no supo qué contestar. Su cabeza es una bola de tela amarillenta sin rasgos. Carece de boca, nariz u ojos. Tal vez su creador no quería que el mundo existiera para ella. A lo largo de su vida le pintaron tantas caras distintas como dueñas tuvo, pero el tiempo terminaba desdibujando los trazos, convirtiéndola en poco más que un garabato sucio. Le clavaron ojos falsos que la dejaban ciega. Cuando se quedaba sola, se los arrancaba y empezaba a sangrar algodón oscuro. A mamá Amaranta le gusta la belleza de su tez desnuda. El doctor se quedó mirándola después de pronunciar aquella palabra extraña. Ni él ni nadie la vio llorar.